Llevas 6 meses entrenando en el gimnasio y no ves cambios. Y te preguntas, ¿tendré mala genética? Mi nombre es Aitor Zabaleta Corta, soy doctorado en CAFID, llevo 4 años estudiando la hipertrofia regional y hoy voy a explicarte cómo saber si tienes buena genética y qué hacer en caso de que tu genética no sea buena. En redes sociales se ha popularizado subir fotos de cambios brutales que hace que tú parezcas una mantis religiosa a lo suyo. Pero antes de nada, vamos con 3 puntos importantes sobre este tema. Generalmente los grandes cambios se ven en fases de pérdida de grasa. Mientras que en un mes puedes ganar un único kilo de músculo, más o menos, puedes llegar a perder entre 5 y 10 kilos de grasa si eres una persona que tiene mucho sobrepeso. Por lo tanto, generalmente estos cambios tan grandes casi siempre se ven en personas que han perdido mucha grasa, no en aquellas que han ganado mucha masa muscular. En muchísimas ocasiones se juega con la posición del móvil, las luces o el lugar donde se sacan las fotos para que el cambio físico o el aumento de masa muscular parezca mucho más grande de lo que es. En imágenes te dejo algunos ejemplos de cómo, sin cambiar absolutamente nada, el día mismo y con diferentes poses, podemos dar la imagen de que hemos ganado mucha masa muscular cuando esto no es así. Finalmente, hay que destacar que el uso de sustancias dopantes es mucho más frecuente de lo que piensas. Por lo tanto, en estos grandes cambios que vemos puede haber habido una ayudita. Así que primero hablaremos de cuál es tu potencial para ganar masa muscular, luego te ayudaré a decidir si tienes buena genética o no y finalmente vamos a decidir qué se puede hacer en cada caso. ¿Se puede no mejorar entrenando? Hace unos años se puso de moda una teoría que decía que había algunos seres humanos que no respondían al entrenamiento. Se llama la teoría de los non-responders y esto atrajo la atención de algunos investigadores muy buenos que hicieron artículos interesantes sobre este tema. En uno de los artículos que mejor diseñados están, se ve cómo, a pesar de que hay personas que responden mejor y otras que responden peor, cuando observamos a una persona que no responde, debemos tener en cuenta una serie de cosas. Las mediciones que se hacen en estudios no son perfectas y algunas veces, porque se ha medido mal o porque el cambio que ha habido es pequeño, es posible que no reflejen un cambio que realmente sí ha habido. El último estudio que hemos publicado analizaba el crecimiento del bíceps en chicas. La mitad de nuestros sujetas lo que hacían era un ejercicio de curl predicador y la otra mitad hacían un ejercicio de curl inclinado. El grupo que realizó curl predicador creció en la zona del bíceps más cercana al codo y sin embargo ninguna otra región de este grupo ni del otro creció, es decir, en teoría, según mi estudio, el grupo que realizó un curl inclinado no tuvo ningún crecimiento. Pero esto no significa que no creciesen, sino que el grupo que realizó curl inclinado realizó un ejercicio que no es en estiramiento. Por lo tanto, posiblemente el estímulo de crecimiento fuera más bajo y crecieron pero menos. Además, investigamos en chicas, cuyo potencial de crecimiento total es más bajo que en chicos, y esto pudo influir en los hallazgos. El grupo en el que no se vio crecimiento fue un grupo en el que muchas chicas dejaron el estudio. Al tener una muestra más pequeña, es mucho menos probable encontrar diferencias significativas. Y finalmente, medimos el crecimiento utilizando un ecógrafo, que es un sistema menos sensible que, por ejemplo, una resonancia magnética. Y esto pudo hacer que no encontrásemos crecimiento. Puede ser que un sujeto que no esté respondiendo bien realmente sea un buen respondedor, que está pasando por un mal momento. Sabemos que un mal momento emocional, un mal momento a nivel físico puede hacer que no respondas al entrenamiento, pero simplemente se deba al momento. Además, aumentar el volumen o intensidad, según algunos estudios, puede hacer que estos sujetos no respondedores de repente respondan, porque lo que puede pasar es simplemente que lo que están haciendo no sea suficiente para ver una respuesta. En resumen, es muy poco probable que existan personas no respondedoras, y si no estás respondiendo al entrenamiento, puede verse a 1, a que no estés haciendo un entrenamiento que sea bueno para ti, 2, que no estés pasando por un buen momento o simplemente que las mediciones que se hagan no reflejen tu crecimiento. Buenas noticias para las mantis religiosas. ¿Cuánto podemos llegar a mejorar genéticamente? Aunque es posible que no seas un buen respondedor, lo cierto es que la genética determina gran parte de nuestra capacidad de respuesta a un estímulo. En un estudio que se hizo con gemelos idénticos, 10 parejas de gemelos idénticos hicieron el mismo entrenamiento y vieron si la respuesta cambiaba para ver el rol de la genética. Curiosamente, en un indicador, la velocidad aeróbica máxima, ambos gemelos mejoraban lo mismo, mientras que en otros indicadores, cada gemelo, es decir, personas que tienen una genética muy similar, respondían de forma distinta. Así que es posible que la genética tenga mucho peso, pero que el peso que tiene la genética cambie de un indicador a otro. En estadística se considera que las características físicas tienen una distribución normal. ¿Qué es una distribución normal? Pues que la inmensa mayoría de personas tienen una capacidad de respuesta
estándar, que no es ni muy buena ni muy mala, y hay una cantidad ínfima de personas que tienen una capacidad de respuesta muy buena o muy mala. Con esto simplemente quiero tranquilizarte. Lo más probable es que seas un ser humano normal, con una capacidad de respuesta promedio, que simplemente o no ha acertado con el entrenamiento que ha hecho o no está pasando por un buen momento. Así que calma, hay esperanza. De hecho, en algunos estudios se sugiere que más o menos la genética determina el 50% de nuestra capacidad de respuesta a un estímulo, nuestra capacidad de respuesta a un entrenamiento. Así que ahora viene la pregunta difícil de verdad: ¿cómo saber si tengo buena genética o no? Existen algunos indicadores científicos que nos pueden ayudar a saber si somos buenos respondedores o no. Pero tengo que decir que esto es algo muy controvertido porque no hay demasiada investigación al respecto y la que hay tampoco muestra tendencias claras. El mejor indicador científico, y esto se ha visto tanto en humanos como en animales, es la biogénesis ribosomal. Vamos a repasar un poquito biología básica. Los ribosomas son esos orgánulos, ¿vale? Esos pequeños órganos dentro de las células que se encargan de producir nuevas proteínas. Es decir, vienen los aminoácidos y dentro del ribosoma se ensamblan y se lanzan como nuevas proteínas. Sabemos que cuando la masa muscular va a aumentar, este número de ribosomas aumenta. Por lo tanto, si somos capaces de medir cómo aumenta el número de ribosomas, sabremos si eres buen respondedor o no. Sin embargo, como tú sabrás, esto no es fácil hacerlo por tu cuenta. Existen otros indicadores científicos más controvertidos porque no está claro si funcionan también o no. Por ejemplo, el número de células satélite, la cantidad de algunos microARNs o la cantidad de proteínas de receptores androgénicos podrían ser unos buenos candidatos como predictores de buenos respondedores. Hago un pequeño paréntesis para recordarte que en Fit Generation subimos vídeos sobre culturismo, powerlifting, pérdida de grasa, ganancia de masa muscular, selección de ejercicios todos los días. Así que si aún no estás suscrito, recuerda suscribir y darle a la campanita para no perderte nada. Seguimos con los indicadores no científicos para saber si eres buen respondedor o no. Aunque no sea estrictamente científico, hay un indicador que puede ayudarnos a saber si tenemos buena genética o no, y es la cantidad de masa muscular que ganamos por año. En un vídeo anterior de Fit Generation hablamos de cuál es el potencial natural para desarrollar masa muscular. Vimos que esta característica sigue un patrón logarítmico, es decir, que el primer año ganamos 10 kilos, el segundo año ganamos 8, el tercero 6 y así ganamos menos cada año. Por lo tanto, si somos capaces de saber cuánto músculo ganamos el primer año, sabremos cuál es nuestro potencial y que si seguimos entrenando sabremos cuánta cantidad de masa muscular total conseguiremos ganar en toda nuestra carrera. Así que coge tu medida, peso corporal y porcentaje graso de cuando empezaste a entrenar, mételo en la calculadora que te dejo en los comentarios y estima cuál era tu masa libre de grasa cuando empezaste y cuál era tu masa libre de grasa después de un año de entrenamiento. Y así sabrás cuál es tu genética. Si no sabes calcular tu porcentaje graso, aquí te dejo unas imágenes que te ayudarán a estimar a ojo cuál es tu porcentaje de grasa. Dicho esto, ¿cuántos kilos de masa muscular es un buen respondedor y cuál es un mal respondedor? Aquí sí que no hay absolutamente nada en ciencia, así que voy a darte mi criterio como entrenador. Si ganas cerca de un 6-8% de tu masa corporal en un año, eres un respondedor promedio. Si ganas más que eso, eres un buen respondedor y si ganas menos que eso, eres un mal respondedor. Si ganas un 6-8% de tu peso corporal en músculo, siempre y cuando hagas todo bien. Evidentemente, si ganas un 2%, pero has hecho todo fatal, cuenta, estamos hablando de que tienes que acertar con el entrenamiento que haces y tener una buena nutrición y descanso. Mucha gente piensa que si levantas mucho peso es que tienes mucha masa muscular, pero esto no es tan así. De hecho, en principiantes sabemos que la cantidad de masa muscular explica solo el 20% de lo que levantamos. Es decir, que un principiante gane 20 kilos en press banca no significa que ese principiante haya ganado masa muscular. Sin embargo, en personas avanzadas esto cambia, porque en una persona avanzada la masa muscular, la cantidad de masa muscular explica el 70% de la fuerza que tiene. Por lo tanto, ganar 20 kilos en un press banca en personas avanzadas sí nos indica que con mucha seguridad esa persona ha ganado mucho músculo. De hecho, sabemos que en las primeras 5 semanas más o menos no se da un aumento considerable de masa muscular. Y son cada vez más las voces que son críticas con esa relación que antaño se tenía entre si estás más grande es que eres más fuerte, si estás más fuerte es que eres más grande. Cuando realmente esta relación es bastante complicada. Y para finalizar me gustaría comentarte algo que es más una anécdota personal que algo científico. Y es que me he dado cuenta de que generalmente las personas que tienen padres con mucha masa muscular suelen tener mucha masa muscular. Y aquellas que tienen padres más delgados suelen tener menos masa muscular. Es, por supuesto, algo completamente anecdótico y recuerda que cerca del 50% de las ganancias de masa muscular no son genéticas, sino que podemos trabajarlas. Por lo tanto, esto no es excusa para rendirte.
mis padres son bastante delgados, no tienen mucha masa muscular y yo he desarrollado bastante cantidad. Es muy probable que las personas que no mejoran en respuesta al entrenamiento no existan, pero sí es posible que haya personas que no mejoren debido al contexto que están viviendo o debido al hecho de que el entrenamiento que hacen no es bueno para ellos. El mejor predictor de si tienes buena genética para ganar masa muscular o no es ponerte a entrenar y a comer bien y ver cuál es tu respuesta el primer año. Si ganas mucha masa muscular, definitivamente tienes buena genética. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, por favor, manita arriba. Y recuerda que si quieres ejercer de forma 100% legal y oficial como entrenador personal en España, desde Fit Generation te hemos preparado un vídeo corto para que sepas cómo hacerlo. Y lo mismo si quieres hacer dietas de forma 100% legal, por aquí. Nos vemos en próximos vídeos.